que ver con el mes de la celiaquía, ¿no? Y es interesante que cuando hablamos de un tema que obviamente en los medios de comunicación es interesante que se toque, que se concientice al respecto, pero qué mejor que sentar en la mesa de diálogo a quienes tienen este tipo de padecimiento que es cada vez más común, que se habla cada vez más, que se reflexiona cada vez más al respecto y que es interesante estar atentos a las señales de nuestro cuerpo. Para eso invitamos a Gabriela Gutiérrez y a Kimei Pellico, que gracias a ambas por venir y bueno, sentarse a hablar de la celiaquía en este mes, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía y en base a eso el mes de mayo es un mes de concientización donde lo que se hace es justamente hablar de celiaquía en todos los ámbitos como para que se pueda tener más información al respecto de esta enfermedad. Lo veníamos hablando fuera de aire, ¿no? Pero hace algunos años no se hablaba de celiaquía, pero no quiere decir que no la hubiese, ¿no? Ahora las herramientas que tenemos, no solamente de la información, sino también las de la ciencia que van avanzando, cada vez más nos muestran que siempre estuvo la celiaquía, pero bueno, que ahora la tenemos más a mano, no es que es algo de moda, ¿no? No, claro. no. Claro, con más, o sea, justamente es eso, es como que se va tomando conciencia con el correr de los años. Antes por ahí se tenían en cuenta los síntomas para determinadas patologías, entonces ahora es como que cada vez, o sea, se espera menos a llegar al diagnóstico, cada vez los van detectando de manera más temprana y es importante sobre todo en las infancias porque una celiaquía no diagnosticada a tiempo puede traer un montón de otros problemas, desde que se detienen los crecimientos en los niños, claro. Mucha desnutrición, y hay muchos síntomas que también, después por ejemplo a medida que las mujeres vamos creciendo pueden traer abortos espontáneos y un montón de otras cuestiones en el desarrollo, entonces por eso es súper importante sobre todo en las infancias y cuando uno por ahí ya sabe que está predispuesto genéticamente porque en la familia hay algún caso, hay alguna persona con celiaquía, ya se puede tener en cuenta y agarrarlo a tiempo. Bueno, en el caso de ambas, estábamos charlando que tuvieron su diagnóstico en diferentes momentos de la vida y eso es interesante para la gente que está viendo del otro lado de la televisión y que se sienta quizás identificada. En el caso de Gabriela, a tus 11 meses de edad. 11 meses, sí, en ese entonces, yo hace 37 años que tengo diagnóstico, en ese entonces no se sabía de qué se trataba la celiaquía. Era como una enfermedad nueva, sí, en ese momento. Claro. Me trataban por un montón de otras cosas. Era un bebé entre los 6 meses y los 11 que me diagnosticaron. Pasé por todos los diagnósticos que se te puede ocurrir. Sí, sí. De hospital en hospital, clínica, médico, curandero, claro. Todo lo que se te ocurra. ¿Y cuáles eran los síntomas de esa bebé? Era una bebé que tenía desnutrición. Básicamente, bien. Porque en ese momento tampoco ni siquiera los lácteos eran aptos. La leche que yo tomaba en mamadera no era apta para celíacos, claro. no se podía consumir, no sabían que yo era celíaca, me mandaban a engordar con Nestún, que era Nestún de trigo, o sea, todo lo que le daban a mi cuerpo para engordarme era peor, era veneno, entonces sí. Caía internada, bueno, y empecé con eso, con desnutrición, dieron mis padres con un médico que había visto un caso de celiaquía en no sé dónde, dijo, claro. Bueno, vamos a probar, y bueno, ahí dieron con mi diagnóstico, y me dieron leche de soja. En ese momento lo que yo podía consumir era leche de soja. Y bueno, ahí empecé a remontar, y desde ahí en adelante hice mi dieta libre de gluten, con lo que había al alcance en ese momento, claro, que era, claro. Ya te digo, no teníamos la cantidad de productos que hay hoy, y ni siquiera la información, era un poco buscar en revistas o con experiencias con otros padres que encontraban en el hospital para ayudarnos entre nosotros para ver cómo podía seguir mi vida, digamos, qué era la dieta que yo tenía que hacer, ni siquiera los médicos sabían mucho de qué se trataba la celiaquía. Y qué difícil con la infancia, ¿no? En donde todo lo que consumen los chicos tiene TAC, como decirlo de alguna manera, sí. Absolutamente todo. Hoy, bueno, por ejemplo, tenemos los logos, tenemos un montón de cosas y un montón de herramientas, pero en ese momento me imagino que habrá sido, lamentablemente, con tu cuerpo prueba y error. Sí, bueno, en ese momento lo que ayudó fue que ya había algunas asociaciones conformadas, como la Asociación Celíaca Argentina, claro. Que la habían creado padres en la misma situación que mis papás, buscando información.
Entonces, con esas asociaciones te ponías en contacto y ellos más o menos te iban asesorando. Yo como niña celíaca lo sufrí mucho porque todo lo que tenía que ver con los eventos sociales, con el jardín, con todas las cosas, o sea, lo único que teníamos al alcance eran las galletas de arroz y la leche de soja. Ya te digo, no había productos como hoy. Pero bueno, a medida que fuimos avanzando con el tiempo, se fueron incorporando, empezaron a aparecer los productos con logo, entonces en ese momento te mandaban una libreta con los productos que se podían consumir, entonces vos ibas al supermercado y buscabas, sí, bueno, y ahí comprabas, ¿viste? Y al mes siguiente decía, bueno, ya no se puede consumir más esta leche, hay que consumir esta, y bueno, y había que seguir como esas reglas, ¿viste? Después empezó por suerte a aparecer el logo en los productos, que eso, bueno, ayudó mucho porque ya más o menos ibas con otra idea y ya sabías lo que podías consumir. Claro, y en tu caso, Kimei, fue un caso totalmente distinto. Claro. Contanos un poco porque te apareció hace algunos años. Claro, si bien los síntomas los tuve de toda la vida, desde muy pequeña me hicieron diferentes estudios, o sea, tengo recuerdos de toda mi infancia haciéndome estudios porque mi crecimiento se iba deteniendo con el tiempo, como que no crecía lo que se esperaba. Entonces me iban haciendo muchos estudios, después, tenía todos los síntomas, sobre todo descomposturas, eran los que más tenía y vivía vivía totalmente enferma y claro, después supe que era porque mi organismo no tenía defensas, justamente porque mis intestinos funcionaban mal. A mí me lo diagnostican a los 22 y a los 22, 23 por ahí y bueno, y fue tremendo porque claro, o sea, en ese momento yo, etapa de estudiante, típica que llegamos como podemos, claro. Vivimos a base de fideos Seguro. y todo ese tipo de comidas que con el sanguchito te arreglabas y en un momento no podés comer más harinas, era como el mensaje en ese momento. Sí. Y para mí fue tremendo, porque ¿y ahora qué como? ¿Y ahora qué hago? Y me ha pasado de ir a eventos familiares, a reuniones familiares, cumpleaños, y encerrarme a llorar en un baño ante la desesperación de no poder comer lo que estaban comiendo los demás. A ver, y hasta bebidas incluso, Inclusive, ¿no? tal cual. No sé cuál es el nivel de celiaquía, pero hay en algunos casos que hay distintos tipos hasta de bebidas, de shampoo, de claro, un montón de para cosas. todo. Entonces, bueno, hasta que después entendí, o sea, lo que hablamos un poco fuera de aire también, ¿no? O sea, yo lo viví siento que fue como un proceso de duelo que viví hasta que, bueno, listo, entendí que o sea, si no me cuidaba, no iba a terminar bien, o sea, era mi salud y después me puse a pensar, el único remedio es la alimentación, o sea, tampoco era tan grave. Después con el tiempo, o sea, siempre traté de verle el lado positivo, aprendí a cocinar, aprendí a alimentarme mejor, tomé más conciencia. Y fue todo un cambio también para la familia, porque Totalmente. en ese momento mi marido también tuvo que aprender a cocinar, a los cuidados, venir amigos a casa y lavarse las manos y qué repasador uso, o sea, qué claro. utensilio uso, o sea, a ese punto. Y bueno, y toda la familia se fue adaptando. Tengo en la familia por ahí docentes o auxiliares de instituciones educativas y al tomar conciencia justamente por estar mi caso en la familia, o sea, ellos hoy saben que si hay en el jardín hay un nene celíaco, cómo manipular los alimentos de ese niño. Entonces como que siento que más allá de que en ese momento lo padecí, hoy con el diario del lunes entiendo que bueno, lo tomo como algo positivo. Claro. Mi salud cambió al 100%. Y bueno, después fui mamá y obviamente ya sabiendo que hay antecedentes. Eso es interesante claro, saberlo, ¿no? que hay una predisposición genética tal cual. Ya enseguida, ni bien mi nena empezó con alimentación complementaria, se le hicieron estudios que dieron negativos, después ya supe que tiene predisposición genética, pero mientras no presente síntomas, ella sigue con su vida normal. Perfecto. Pero así todo, se acostumbran los chicos a lo que comen. Sí, a lo que come comer tu mamá. galletita. Exacto, tal cual. Que si lo pensás, por suerte tu hija no tiene síntomas, no está tan mal que no coma harina tampoco, ¿no? Claro. Bueno, que a mí me pasó en un momento que yo tengo 3 nenes y que cuando eran más chiquitos, todos los años les hacía los análisis. Claro, y lo que me explicaba el médico era un poco, mis nenes están consumiendo casi todo sin gluten. O sea, casi que no incorporaban gluten en mi casa. Entonces era muy difícil que ellos reaccionen o que se detecte la celiaquía si su intestino era un intestino sano que no consumía gluten. Así que en una primera instancia lo que se hacía era, como era hijo de celíaco,
que no coma gluten hasta que le puedan hacer el análisis. Y después descubrieron que no era así, porque si no consumía el gluten, el intestino nunca se iba a enfermar. Seguro. Entonces no había forma de detectar la celiaquía. Yo siempre digo esto, el celíaco es una persona enferma hasta que da con su diagnóstico. O sea, como le pasó a Kimei. Kimei vino con mucho tiempo, con un montón de síntomas y cosas, y cuando dio con su diagnóstico y empezó con su dieta, lo mismo que yo, el intestino sana al 100%, porque las vellosidades del intestino, que son las que se dañan consumiendo gluten, vuelven a crecer. Entonces vos tenés un intestino sano y sos una persona sana que hace una dieta sin gluten. Exacto. Entonces, es importante esto de estar atentos, como decimos, cuando tienen esta predisposición genética los chicos y todo, pero también que sigan su rutina mientras no presenten los síntomas, como para que es su alimentación, ¿no? Ahora es interesante, chicas, el tema del acceso a los productos sin TAC, que hoy tenemos el logo, tenemos un montón de información, pero también el valor que tiene todo eso. A ver, mucha gente hoy por hoy, con la crisis económica, come lo que puede, lo que está a su alcance, esto que decías vos cuando uno es joven, no sé, si se va a vivir solo, pienso en los fideos, en el arroz, en un montón de cuestiones que son baratas, están al alcance, pero en el caso de ustedes, sacando barato, caro, no importa, o gusto, ustedes no pueden comer este tipo de alimentos, no es una elección, ¿no? No, para Entonces, nada. ¿qué pasa acá con el valor de estos alimentos que son muy elevados? Sí, bueno, yo siempre decía lo mismo, que también esto, uno va aprendiendo con el tiempo y con la experiencia, te vas aprendiendo a cocinar y adaptarte a consumir alimentos. Hay un montón de alimentos sin gluten naturales, como la fruta, las verduras, las carnes. Las legumbres. Yo la otra vez escuchaba una nutricionista que decía que los celíacos son más harinas las que pueden consumir que las que no, porque las que no podemos consumir son 4, trigo, avena, cebada y centeno. Después podemos consumir todas las otras harinas que hay, que ahora hay cantidad de harinas, viste, que se usa todo lo integral con un montón de harinas de distintos tipos que antes no conocíamos, pero justamente esas 4 son las que más se usan y las más comunes y las más económicas, digamos, y la que encontrás en más productos. Pero te vas acostumbrando, vas aprendiendo a cocinar, Claro. a hacer tus propias premezclas, porque si vos, como decíamos hace un ratito, vos vas a comprar una premezcla que seguramente está carísima, porque un kilo de premezcla hoy te sale entre 7.000 pesos, una premezcla, contra un kilo de harina de trigo que sale 1.700, no sé cuánto tengo ni estará. idea. Ya Entre no- ya no 800, lo compramos. Claro, Yo no sale sé. entre 800, el kilo No de sé. harina de 000 está entre 800 y 1.000 Bueno, pesos. No sé cuánto sale un kilo de pan, no tengo idea. Sí. 7.000 pesos sale una premezcla, más o menos que un kilo de premezcla. Pero vos también podés elegir hacerla, la premezcla, comprar los kilos de harina por separado y hacer tu propia premezcla, y es muchísimo más económico. Claro. Entonces eso con el tiempo lo vas aprendiendo a mezclar las harinas, las proporciones. Las frustraciones son algo común en la cocina del celíaco, porque hasta que te sale un pan, una pizza, una galletita, Lo pasamos todos. la pasamos todo, te comes igual lo que cocinaste porque te Porque salió es carísimo, carísimo. claro. Pero cual. bueno, ya te digo, hoy hay muchos productos elaborados en el supermercado, al alcance de la mano. Sí, claro. No hace falta como antes ir a la dietética específicamente, sino que hay un montón de lugares y marcas que por suerte hicieron productos para celíacos. Hay más variedad de precios, pero por lo general, sí, los productos nuestros son entre un 200 y un 300% más caro que los productos comunes, digamos. Es un montón. Después otra cosa también que sucede mucho es, tenemos el diagnóstico y lo primero es, no puedo comer más tal cosa. No puedo comer más pizza, empanada, que es lo que me pasó a mí, Sí, literal sí. llorando por eso. Y después me pongo a pensar, hay una realidad. Uno no todos los días va a almorzar o cenar pasta rellena, no todos los días va a almorzar pizza. O sea, es como, tampoco es el alimento de todos los días las harinas, la harina de trigo, por ejemplo. Entonces, cuando uno lo piensa así, es como, bueno, ok, no es tan grave. O sea, entiendo que el cambio es muy frustrante Totalmente. y aparte uno se enoja con la vida y por qué a mí, o sea, lo vive como una tragedia y... Y siempre todo lo que contrario. es cambiar de hábitos cuesta. Yo siempre digo esto, el diagnóstico le cuesta más a un adulto recibir el diagnóstico que a un niño. Seguro. Tal cual. El niño tiene conciencia de que si come algo le duele la panza y no lo come. No, si como esa galletita a mí me va a doler la panza y voy a estar descompuesto como estuve ayer. El adulto dice, bueno, me va a doler un poco la panza, me la banco. Dale, sí. Y les aparte cuesta- porque de alguna manera pienso en tu caso, Gabriela, que a los 11 meses uno ya conoce
lo rico que es, no sé, una pizza Ya lo común, naturaliza. de harina, no sé, integral, o con una musal. En cambio, cuando uno ya es chico, digamos, va como observando o explorando los sabores. Y última, bueno, digamos, en tu caso es como que no debes recordar el sabor de, ¿no? Claro, no, yo Claro. no dejé de comer nada, o sea, hay cosas que nunca probé. Sí, a ellos o que les diagnostican de Claro, grande, a ellas extrañan sí. el pan, o Sí, no, extrañan aparte alguna- hay sabores puntuales que no volvés a sentir o No, por claro. ahí, claro, o por ahí encontrás algún producto nuevo sin gluten y lo probás y decís, esto me remonta a tal sabor, uy, esto es exactamente el mismo sabor que tal, o sea, y es como volver a recordar cosas Totalmente. que No, y ahora hay productos muy, muy ricos, muy logrados, Sí, muchas cosas. totalmente. Antes no había esa posibilidad. Ir a comprar algo hecho era ir a comprar algo congelado y esperar a que se descongele para poder comerlo, Tal cual, me y imagino. desabrido. E ir bueno. con la vianda a todas las, Y con la- a todas totalmente, las sí, actividades. Seguimos yendo con la vianda todos Seguimos lados. yendo mayormente. En Sí. mi caso es como yo a veces digo que es como que voy por la vida predicando la vida sin gluten porque es como que donde voy dejando o un tupper o algo Claro. en el freezer, por lo menos de todos Totalmente. amigos y familias hay. Chicas, ¿qué pasa con las obras sociales? Cuando nos detectan celiaquía o alguna intolerancia al gluten, hay algunas tipos de leyes y reglamentaciones que las obras sociales deberían hacer algo en particular. ¿Se cumple, no se cumple? ¿Quieren contarme en su caso particular qué les pasó? Sí, ahora, desde que se aprobó la ley de la celiaquía, las obras sociales, lo que pasa es que la celiaquía se tomó como una enfermedad crónica, entonces las obras sociales te cubren en un porcentaje lo que vos consumís de harinas por mes con un cierto monto, entonces vos tenés que presentar lo que gastaste y ellos te reintegran ese dinero hasta un cierto tope. Yo en mi caso, si bien mi obra social cubre ese monto y yo no lo tengo, porque mi cuestión es esta, yo tengo un diagnóstico del año 87, con un historial de ese momento, el diagnóstico, y mi obra social me pide que mi diagnóstico sea actualizado. Entonces yo para tener un diagnóstico actualizado tengo que volver a hacerme una biopsia, y para hacerme una biopsia y que me dé positivo tengo que volver a enfermar mi intestino. Mira, a mí me pasó hace unos años algo muy gracioso. Qué locura, Cuando ¿eh? tenía 20 años, embarazada de mi nene más grande, me mandan a hacer estudios, me mandan a hacer el de celiaquía. Yo con mi dieta de toda la vida, de celiaquía, negativo. Yo como negativo. Claro. Sí, dice, no sos celíaca. No, como no soy celíaca. Yo dije, 20 años sin comer gluten y de repente no soy celíaca, me muero. Digo, se equivocaron hace 20 años. Sí. Bueno, no, ¿qué había pasado? Yo dije, enseguida salgo de acá, me voy a buscar un alfajor, me como algo, porque yo... Dame una de mozzarella, Bueno, no, dijiste, ¿qué pasa? claro. Yo tengo mi intestino sano, sí, toda la vida hice dieta. Para que a mí me dé negativo, mi intestino tenía que estar enfermo. Entonces yo tengo que volver a pasar por esa etapa de enfermar mi intestino para tener un diagnóstico positivo. Entonces yo hoy en día la verdad que no lo quiero hacer. Pero bueno, sí, las obras sociales te cubren en un cierto valor, no todas, bueno, creo que sí la mayoría. La mayoría, sí. Pero no, creo que no todas. Y, bueno, por ahí es un ejemplo, trámite. también creo que tiene que ver con esto, con tener diagnóstico de celiaquía. Si sos intolerante al gluten y no tenés el diagnóstico por intolerancia, no te cubre. Hoy hay celíacos, intolerantes al gluten, alérgicos al gluten. Todos hacemos la misma dieta, pero el diagnóstico es distinto. Es distinto, perfecto. Chicas, un placer charlar con ustedes, Gracias. concientizar a la gente que está del otro lado y que les sirva su experiencia personal. Siempre, obviamente, lo importante es acudir al médico ante cualquier síntoma o dolencia que tengamos. Y bueno, a veces, que principalmente los adultos, le esquivamos mucho a los análisis, al médico y todo este tipo de cosas, pero es salud, es agarrar a tiempo y mejorar la calidad de vida, ¿no? Como hace un caso, sanar el intestino, como dijeron ustedes. Sí, nosotros siempre decimos eso, lo importante es el diagnóstico a tiempo, no tenerle miedo a la celiaquía. Yo digo que ante cualquier enfermedad y cualquier otro diagnóstico, la celiaquía es lo mejor que te puede pasar porque es la enfermedad más sana, si se quiere, porque solamente es una dieta, no hay inyecciones, no hay tratamiento, no hay medicación. Para nada. El celíaco hace una dieta libre de gluten y haces una vida totalmente normal y sana. Así que ante los síntomas, consultarlo al médico y decirle, mira, puede ser que sea celíaco y total en el análisis de rutina se puede incorporar. Perfecto. Chicas, muchas gracias por Muchas venir. gracias a Gracias. ustedes.